Un saludo a todos, mi nombre es Cristi Lewis y junto con mi compañero José Machado estaremos hablando sobre aplicaciones de la catálisis en la síntesis de químicos inorgánicos pesados y en el control de la contaminación ambiental. Iniciemos hablando sobre la síntesis de amoníaco, el cual es un gas incoloro, tóxico, reactivo y corrosivo con un olor muy penetrante e irritante. A pesar de su aparente sencillez, la reacción de obtención de amoníaco no transcurre con facilidad. El nitrógeno es el gas más abundante de la atmósfera, alcanzando un porcentaje de casi el 80%, pero no son habituales sus compuestos en la corteza terrestre. La reactividad del nitrógeno es mínima, pero la de sus compuestos tiene una gran importancia biológica e industrial. En 1908, el químico alemán Fritz Haber ideó el proceso de síntesis de amoníaco a partir de sus elementos, por lo que obtuvo el Premio Nobel de Química en 1918. El químico alemán Karl Bosch desarrolló y diseñó el proceso industrial, lo cual también le llevó a obtener el Premio Nobel de Química en el año 1931. Este método permitió emplear gas amoníaco en la fabricación de abonos artificiales que tanta influencia habrían de tener en el desarrollo de la agricultura de todo el mundo. Las condiciones en las que se produce esta síntesis es a altas presiones, superiores generalmente a 300 atmósferas, elevadas temperaturas, en un rango entre 400 y 500 grados Celsius, y con el empleo de catalizadores férricos u óxidos de aluminio. El nitrógeno se suministra en grandes cantidades y se obtiene por destilación fraccionada del aire licuado. El hidrógeno se obtiene haciendo reaccionar vapor de agua con metano. En estas condiciones, alrededor del 30% de los reactivos se transforman en amoníaco, es decir, en el producto. Los gases calientes de la cámara de reacción se enfrían para licuar y retirar el amoníaco. De esta manera se separan el nitrógeno y el hidrógeno que no han reaccionado y se reciclan al proceso. Si observamos la reacción química, se puede deducir que en un exceso de reactivo la retirada continua de producto, junto con un aumento de la presión, se conduce a una mayor producción de amoníaco. Sin embargo, dado que se trata de una reacción exotérmica, las altas temperaturas favorecen el proceso inverso, es decir, el proceso de disociación del amoníaco a sus reactantes. Aunque las temperaturas elevadas no favorecen la obtención de amoníaco, su uso se justifica por el considerable aumento de la velocidad que provocan, junto con el adecuado uso de los catalizadores. Se enfrentan entonces los valores de los factores termodinámicos a los cinéticos, y son estos últimos los que determinan la viabilidad del proceso. En química, el proceso de Haber o de Haber-Bosch es la reacción de nitrógeno e hidrógeno gaseosos para producir amoníaco. La importancia de la reacción radica en la dificultad de la producción de este compuesto a nivel industrial. Alrededor del 78,1% del aire que nos rodea es nitrógeno molecular. El elemento, como la molécula diatómica gaseosa, es muy estable y relativamente inerte debido al enlace triple que mantiene los dos átomos fuertemente unidos. No fue sino hasta los primeros años del siglo XX cuando este proceso fue desarrollado para obtener nitrógeno del aire y producir amoníaco, que al oxidarse forma nitritos y nitratos. En este tipo de reacción, la entalpía representa una variación negativa de energía y equivale aproximadamente al menos 92,4 kJ sobre kilomol. Entonces, al ser negativa, se libera calor, por lo que la reacción es exotérmica. Como la reacción natural es muy lenta, se acelera con un catalizador de hierro y óxidos de aluminio y potasio, permitiendo que el equilibrio se alcance con mayor rapidez, y los factores que aumentan el rendimiento al desplazar el equilibrio de la reacción hacia los productos, dado el principio de Le Chatelier, son con las condiciones de alta presión, entre 150 y 300 atmósferas, y altas temperaturas, resultando en un rendimiento del 10 al 20%. Para este tipo de proceso, es decir, el proceso Haber, que produce al año más de 100 millones de toneladas de fertilizantes de nitrógeno.
El 8,27% del consumo total de energía mundial en un año se destina a este proceso. Es un proceso que consume demasiada energía para poder desarrollarse. Y los fertilizantes que se obtienen son responsables tanto del sustento de más de un tercio de la población, debido a que la extracción de nutrientes del suelo por parte de la agricultura y ganadería es cuantiosa y por ende deben dar repuestos de manera artificial. Aunque el mal uso de los fertilizantes produce numerosos problemas ambientales por la erosión y el escurrimiento de nutrientes a napas y cuerpos de agua, siendo el más emblemático la eutrofización. El proceso Haber-Bosch en este proceso se obtiene nitrógeno gaseoso por licuefacción parcial del aire o haciéndolo pasar a través de coque al rojo. El nitrógeno así obtenido se mezcla con hidrógeno puro, conduciendo la mezcla a lo largo de los tubos convertidores eh, con los tubos convertidores rellenos de una masa catalítica porosa que generalmente está compuesta por óxidos de hierro y pequeñas cantidades de óxido de potasio y aluminio. El proceso puede verse ilustrado en el diagrama que se muestra en la imagen, por donde se introduce el metano más el agua para hacerse reaccionar y obtener el hidrógeno. También se introduce aire y por medio de diferentes equipos como calentadores, reactores, columnas y decantadores o separadores. Todos esos equipos se utilizan para poder dar la producción del amoníaco. Entonces, la reacción química del proceso a partir del nitrógeno y el hidrógeno gaseoso es exotérmica y es reversible según la que se muestra en la diapositiva. Para que la reacción tenga lugar se utilizan diversos catalizadores, principalmente compuestos de hierro, aunque también óxidos de aluminio y de potasio. El nitrógeno que se usa como reactivo se obtiene directamente del aire. El hidrógeno se obtiene a partir de un hidrocarburo, que en este caso es el metano, siendo la materia prima más utilizada para este fin. En el caso del metano, el componente principal del gas natural, la reacción que tiene lugar es del metano más agua, que produce monóxido de carbono y 3 moléculas de hidrógeno gaseoso. El monóxido de carbono generado debe ser eliminado. Este paso es muy importante, ya que si no se lleva a cabo podría cortar considerablemente la vida útil del catalizador debido a la deposición de estos compuestos carbonosos en su superficie. Bosch solventó este problema convirtiendo previamente el CO en CO2 y realizando posteriormente un sistema de lavado con lejías cupríferas que permiten la absorción de ambos compuestos. La conversión de CO en CO2 se produce mediante la reacción del monóxido de carbono con agua para producir dióxido de carbono e hidrógeno. El proceso de Haber-Bosch lleva utilizándose más de 100 años y sin embargo sigue sin comprenderse por completo cómo tiene lugar la reacción de síntesis de amoníaco en la superficie de los catalizadores. El proceso es eficiente, pero es difícil de comprender porque la reacción solo ocurre en la superficie del catalizador y esto es difícil de estudiar directamente. En la síntesis de amoníaco se da la aplicación del principio de Le Chatelier. Entonces, para la síntesis, su Kc a 25 grados Celsius equivale a un valor de 3.6 por 10 a la 8. Este valor alto de la constante de equilibrio indica que en el equilibrio prácticamente todo el nitrógeno y el hidrógeno se han convertido en amoníaco. Sin embargo, la reacción es tan lenta a 25 grados Celsius que no se producen cantidades detectables de amoníaco en tiempos razonables. Por ello, se suele operar a presiones entre 200 y 700 atmósferas y alrededor de 500 grados Celsius. El valor tan grande del Kc indica que termodinámicamente la reacción se produce hacia la derecha prácticamente en su totalidad, pero no indica nada sobre la velocidad a la que se desarrollará el proceso. Recordemos que una reacción química puede ser termodinámicamente muy favorable y sin embargo ser sumamente lenta. Puesto que la reacción es exotérmica según el principio de Le Chatelier, la formación de amoníaco se verá favorecida por una disminución de la temperatura.
Entonces, sin embargo, la velocidad de reacción química aumenta con la temperatura, en cualquiera de los dos sentidos, es decir, el factor cinético se favorece a elevadas temperaturas. A medida que la temperatura disminuye, la velocidad de reacción se hace cada vez menor y, en consecuencia, la obtención del amoníaco no tendría interés en la práctica, ya que se tardaría mucho tiempo para conseguir una pequeña concentración de este compuesto. Por tanto, aquí se presenta un dilema: si se aumenta la temperatura, se aumenta la velocidad de reacción, pero entonces dentro del reactor hay mucho nitrógeno e hidrógeno gaseoso y poco amoníaco. Si se disminuye la temperatura, la reacción es lentísima. En la práctica, para resolver esta dificultad, se trabaja a una temperatura entre 500 y 600 grados Celsius y se añade un catalizador, que puede ser de platino, de tungsteno o de óxido de hierro, para aumentar así la velocidad de la reacción química. Sin embargo, incluso con ayuda de un catalizador, no podría aprovecharse industrialmente la reacción si no interviniese otro factor importante, el cual es la presión. Según el principio de Le Chatelier, un aumento de la presión favorecerá el desplazamiento de la reacción hacia la derecha, ya que a la izquierda hay 4 moles de gas y a la derecha únicamente 2. Recordemos que el aumento de la presión favorece el sentido de la reacción en el que hay menos moles gaseosos. Por tanto, al aumentar la presión se favorece la formación de amoníaco, que es lo deseado. Esa es la causa de que en el proceso de Haber-Bosch se empleen presiones tan elevadas. En concreto, se emplean presiones que van desde las 200 a las 1000 atmósferas. La utilización de presiones superiores está limitada por el coste que representa utilizar recipientes que resistan presiones tan elevadas. Finalmente, la adición del catalizador de hierro finamente dividido o también tungsteno o platino disminuye la energía de activación del proceso y por tanto acelera la reacción, tanto la directa como la inversa. A 500-600 grados Celsius y 900 atmósferas, la conversión de nitrógeno e hidrógeno en amoníaco llega a ser prácticamente un 40%, pero sin catalizador se requerirían meses para conseguir el estado de equilibrio. Al añadir el catalizador se obtiene el mismo equilibrio en una fracción de segundo. El uso de catalizadores para esta síntesis para la síntesis de amoníaco puede utilizarse como un ejemplo para analizar la importancia de los catalizadores en los procesos químicos y por tanto, como es obvio, se hará referencia a uno de los principios de la química verde que afirma priorizar reactivos catalíticos frente a los reactivos estequiométricos. Aunque podría decirse que, a su vez, indirectamente está relacionado con otros mandamientos de la química verde, como son la mejora en la economía atómica de la reacción, la reducción de procesos subsecuentes con el empleo de catalizadores selectivos que no intervienen y no se gastan en la reacción, y la eficiencia energética, pues disminuye la energía de activación para que dé comienzo la misma. Los catalizadores suponen un camino alternativo para el transcurso de la reacción, ya que modifican la energía de activación, suponiendo una variación en la cinética de la reacción, la cual se acelera. En la actualidad, más del 90% de los procesos industriales utilizan catalizadores para desarrollarse por las ventajas que estas sustancias presentan para la cadena industrial. Mejora la eficiencia del proceso, por los bajos costes, por el ahorro que supone energía, aumentan la producción y favorecen el cumplimiento de los estándares medioambientales. Es conocida la aplicación del principio de Le Chatelier para la síntesis del amoníaco, por lo que el proceso se lleva a cabo en torno a temperaturas elevadas, y esto es así ya que al ser una reacción reversible y exotérmica, si se aumenta mucho la temperatura, se desplazaría el equilibrio hacia la izquierda, se absorbería calor y conllevaría a la formación de reactivos. En este punto es cuando es clave la intervención del catalizador. Al establecerse enlaces entre las moléculas de los reactivos y la superficie del catalizador, hace que se debiliten sus otros enlaces, disminuyendo sustancialmente la energía de activación necesaria para la formación de amoníaco, acelerándose así la reacción. El catalizador actúa absorbiendo las moléculas de nitrógeno en su superficie, debilitando el enlace interatómico entre las moléculas de nitrógeno, las cuales, al disociarse, se unen a los átomos de hidrógeno que provienen de la disociación del hidrógeno. Ambas disociaciones se producen en la membrana del catalizador. El método convencional utilizado para la síntesis de amoníaco se trata de un proceso
que en los últimos 100 años no ha sufrido cambios, solo se busca la mejora del mismo mediante la optimización de catalizadores que intervienen en este proceso. Fish-Herbert desarrolló una síntesis catalítica de amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno gaseoso y la intervención de un catalizador de osmio. El problema del uso de este tipo de catalizador radica en que el osmio por esos años era muy escaso. Por ello se tenían que buscar alternativas más baratas y con mayor disponibilidad. Es por eso que se comenzará a utilizar catalizadores de hierro que son mucho más abundantes, aunque son también mucho menos efectivos que el catalizador de osmio. Este tipo de catalizador heterogéneo consiste en un material de magnetitas reducido. Aunque superficies de hierro puro aseguran las mejores condiciones para la absorción y disociación del nitrógeno, normalmente se enriquece con óxido de aluminio o de potasio para mejorar el rendimiento, pues, por ejemplo, el aluminio aumenta el área de superficie del catalizador. Al ser un metal de transición, en su configuración electrónica aparece el orbital D parcialmente completo, lo cual hace que sea una superficie adecuada para la absorción de nitrógeno. Si bien hay que mencionar que el estudio de la caracterización de las superficies de los catalizadores es difícil, ya que las condiciones de estudio son muy diferentes de las condiciones a las que se produce la síntesis, la comercialización, debido al logro de su viabilidad a nivel industrial, corrió a cargo de Carl Bosch, quien desarrolló un equipo capaz de trabajar en esas condiciones a gran escala. Actualmente se está trabajando en la búsqueda de nuevos catalizadores, pero como se menciona antes, es difícil estudiar las condiciones que debe tener un catalizador para contemplarlo como efectivo en el momento de la síntesis. Los catalizadores se comercializan en forma de óxido, lo que obliga a una reducción in situ con la mezcla de nitrógeno e hidrógeno por un periodo entre 4 y 10 días, o bien en forma pre-reducida, es decir, no pirofórica, que puede emplearse inmediatamente. Los catalizadores comerciales son activos por encima de 400 grados Celsius y estables siempre que se respeten durante la operación las condiciones de no superar los 550 grados Celsius. La alimentación debe estar libre de compuestos de azufre, fósforo, arsénico y de derivados halogenados, ya que todos ellos son venenos permanentes. Los compuestos oxigenados son venenos temporales, por lo que su presencia en la alimentación debe limitarse. Así, el monóxido de carbono y el agua no deben superar las 2 partes por millón, limitándose el oxígeno y el dióxido de carbono hasta 1 parte por millón. En estas condiciones, la vida del catalizador de síntesis puede extenderse hasta los 10 años. En este sentido, se están investigando nuevos métodos que concretamente tienen este aspecto como objetivo: conseguir que la reacción se desarrolle a una temperatura y presión ambiente. Por ejemplo, el molibdeno ha sido empleado como catalizador formando complejo con la molécula de dinitrógeno durante la reacción para conseguir que se produjesen en condiciones ambientales, pero también se han utilizado otros óxidos como el de potasio, óxido de aluminio y otros óxidos capaces de actuar a 380 y 520 grados Celsius de temperatura y a presiones de 120 a 220 bares. Continuando con la oxidación del amoníaco, tenemos que los coches de diésel son la principal fuente de emisión de compuestos de óxido de nitrógeno en atmósferas urbanas y es necesario el control de este contaminante. Para ello se suele utilizar una tecnología basada en el uso de una disolución de urea que es hidrolizada térmica o catalíticamente para producir amoníaco y dióxido de carbono. El amoníaco generado es usado como agente reductor para la conversión catalítica de los óxidos de nitrógeno a nitrógeno molecular, mediante las reacciones que se pueden observar en la lámina. El amoníaco también se emplea para controlar las emisiones de óxido de nitrógeno de fuentes estacionarias como son las calderas de combustión industrial, y esto puede llevarse a cabo mediante 2 vías: mediante la vía de reducción catalítica no selectiva de óxidos de nitrógeno con amoníaco y mediante la reducción catalítica selectiva de estos compuestos con amoníaco, que por sus siglas se conoce como SCR. En la tecnología no catalítica,
Los óxidos de nitrógeno y el amoníaco son inducidos térmicamente y tienen lugar a temperaturas altas, entre 1073 a 1373 grados Kelvin, mientras que el proceso de reducción catalítica selectiva se lleva a cabo en presencia de un catalizador y los óxidos de nitrógeno pueden ser reducidos por el amoníaco a nitrógeno molecular e hidrógeno molecular rápida y efectivamente a temperaturas moderadas entre 520 y 680 Kelvin. En ambos casos hay que controlar el amoníaco residual que queda sin reaccionar. El proceso de reducción catalítica selectiva tiene asociado una gran cantidad de amoníaco residual, 5 veces mayor que la tecnología no catalítica. En ambos casos hay que controlar las emisiones de este otro contaminante. La reacción de oxidación catalítica de amoníaco a nitrógeno es un método eficiente para el control de las emisiones a la atmósfera de este contaminante. Esta reacción se usa en diversas áreas, como en el tratamiento de efluentes gaseosos, de distintos procesos industriales que contienen amoníaco, para el tratamiento del amoníaco residual del proceso de reducción catalítica selectiva y en la gasificación de biomasa, el cual es un proceso en el que también se genera amoníaco que debe ser eliminado. La reacción que se muestra en la diapositiva se basa en la oxidación de amoníaco por O2 de la corriente de gas para dar nitrógeno y agua. El óxido de nitrógeno y agua. En general, los gases que se quieren tratar por este proceso van a contener oxígeno, por lo que este actuará como un agente oxidante y no será necesario la introducción de ningún reactivo adicional para el flujo de gases de la reacción. Esta reacción es muy importante la selectividad del catalizador, pues el nitrógeno y el vapor de agua son productos deseados y se debe evitar la formación de otros subproductos contaminantes como son el óxido nitroso y el óxido nítrico. El mecanismo de reacción de amoníaco se ha estudiado por numerosos investigadores desde hace años y han sido propuestos varios mecanismos, los cuales dependen del tipo de catalizador empleado y de las condiciones de la reacción. Zewadzki propuso un mecanismo para catalizadores con metales nobles que implican la formación de especies imidas a través de la reacción con oxígeno atómico. En el siguiente paso, las especies imidas son oxidadas por el oxígeno atómico formando nitrosilo. La reacción entre el nitrosilo y la especie imida produce nitrógeno molecular y agua. Otros productos como el óxido de nitrógeno, el óxido nítrico, el óxido nitroso y el H2O o el agua se forman con reacciones que involucran a los compuestos intermedios de la reacción mediante la serie de reacciones que se puede observar en la lámina. Tal como se ve, la formación de oxígeno atómico es crucial en este mecanismo y este puede ser producido por la recombinación de especies OH y o por la disociación del oxígeno catalizado por el metal noble. Este último mecanismo es el que ha sido propuesto para metales nobles como platino y rodio. Williamson y colaboradores propusieron otro mecanismo cuando se utilizaban óxidos de metales de transición como catalizadores. En este caso, el oxígeno que reacciona es el oxígeno superficial de los óxidos. En primer lugar, se forman especies amidas debido a la extracción de un átomo de hidrógeno de las moléculas de amoníaco absorbidas por el oxígeno superficial. Luego se produce la recombinación de estas especies amidas para formar hidracina, N2H4, la cual es oxidada a N2 o el nitrógeno molecular por el oxígeno molecular y O a N2O, que sería el óxido de nitroso. Y se conoce que el óxido nítrico o el NO es formado por la reacción entre amidas y el oxígeno molecular.
Otro mecanismo propuesto para la oxidación selectiva del amoníaco es la reducción catalítica selectiva interna, por sus siglas ISCR, que consiste en dos pasos. En el primer paso, parte del amoníaco es oxidado a óxido nítrico. En el segundo paso, el óxido nítrico es reducido por el amoníaco que no ha reaccionado del primer paso. Los productos principales de esta reacción son nitrógeno molecular y agua. En este último paso también es posible la formación de óxido nitroso mediante la forma de reacción que se muestra en la imagen inferior derecha de la diapositiva de la lámina. Los catalizadores empleados para la oxidación catalítica selectiva de amoníaco han de operar en un rango de temperaturas relativamente bajo para reducir los costes adicionales del calentamiento de los gases a tratar. Además, estos catalizadores han de ser estables en presencia del vapor de agua producido en la reacción y de otros componentes que puedan estar presentes en los gases que vayan a ser sometidos a reacción. Se han estudiado catalizadores de distintos tipos para esta reacción, pudiéndose dividir en tres grupos principales, que son los catalizadores basados en metales nobles, los catalizadores basados en óxidos de metales de transición y las zeolitas modificadas. Se han realizado estudios de catalizadores de metales nobles como platino, paladio y rodio, soportados sobre hidrotalcita, que es MgAl. La mayor conversión de amoníaco se consiguió en presencia del catalizador de platino, cerca de un 98% de conversión a 573 Kelvin. Sin embargo, la selectividad del nitrógeno era relativamente baja, cerca de un 48% a 573 Kelvin. Los catalizadores de paladio y rodio eran menos activos, teniendo un 89 y 66% de conversión de amoníaco respectivamente, pero más selectivos al nitrógeno, obteniéndose un 58 y 72% a 573 Kelvin respectivamente. También se han estudiado catalizadores de óxidos de cobre soportados sobre alúmina obtenido por el método de impregnación empleando ese como precursor de sales de cobre y preparando una serie de 3 catalizadores de este mismo material. Los mejores resultados catalíticos se obtuvieron con la mezcla que contenía un 10% en peso de cobre, obteniéndose un 90% de conversión de amoníaco con un 97% de selectividad al nitrógeno a 573 Kelvin. Los catalizadores con cantidades más altas y más bajas de cobre fueron significativamente menos activos en la reacción. Investigaciones han mostrado que la zeolita ZSM5 dopada con paladio tiene una alta actividad catalítica en esta reacción, obteniendo a 573 Kelvin una conversión de amoníaco del 80%, pero con una selectividad al nitrógeno relativamente baja, 73%. Recientemente se han publicado varios trabajos que describen la utilización de catalizadores basadas en zeolitas intercambiadas con diferentes metales de transición para la reacción de oxidación selectiva catalítica, siendo uno de los metales más utilizados la plata. Diversos autores proponen el uso de catalizadores basados en zeolitas con que dan lugar a buenos resultados en cuanto a actividad catalítica y selectividad hacia los productos. Los catalizadores utilizados son la zeolita con estructura fija, estructura tipo faujasita, en su forma sódica o amónica. Los resultados publicados muestran que la zeolita tipo Y conteniendo sodio permite obtener una conversión del 100% a 200 grados Celsius, pero presenta una selectividad hacia la formación del óxido nitroso ligeramente alta. Por lo tanto, se puede resumir que es un muy buen catalizador, pero pues, se obtiene una gran cantidad de compuestos indeseados en medio de la reacción.
Buen día, mi nombre es José Machado y voy a proseguir entonces con la segunda parte del último tema de catálisis, específicamente en el punto oxidación del dióxido de azufre. El dióxido de azufre u óxido de azufre 4 es un óxido cuya fórmula molecular es SO2. Es un gas incoloro con un característico olor irritante. Se trata de una sustancia reductora que, con el tiempo, en contacto con el aire y la humedad, se convierte en trióxido de azufre. La velocidad de esta reacción en condiciones normales es baja. La oxidación del dióxido de azufre a trióxido de azufre en presencia de oxígeno es una reacción que ocurre en forma espontánea muy lentamente debido a su alta energía de activación. Para acelerar la reacción se utilizan catalizadores como pentóxido de vanadio o, por su estructura, B2O5 o platino, que permiten la oxidación del gas a medida que se produce en contacto con el catalizador sólido. Antiguamente se utilizaba como catalizador una mezcla de óxidos de nitrógenos gaseosos. La oxidación mediada por catalizadores es utilizada en la fabricación industrial de ácido sulfúrico bajo la reacción SO2 más un medio de O2 es igual a trióxido de azufre u SO3. La oxidación del dióxido de azufre a trióxido de azufre puede producirse también por la reacción con ozono. La reacción ocurre en forma espontánea con en las capas altas de la atmósfera. El trióxido de azufre, al reaccionar con el agua presente en las nubes, produce ácido sulfúrico, el cual disminuye el pH del agua y precipita en forma de lluvia ácida. Tenemos entonces el esquema bajo la siguiente reacción: 3SO2 más ozono es igual a 3 de SO3. Y luego SO3 más H2O es igual a H2SO4, como se mencionó anteriormente, que es lo que produce las lluvias ácidas. La reacción del dióxido de azufre con hidróxido de sodio produce sulfito de sodio. Bajo la siguiente reacción, SO2 más 2 de NaOH es igual a Na2SO3 más H2O. La reducción del dióxido de azufre puede producirse en presencia de reductores como el ácido sulfídrico, obteniéndose azufre elemental y agua. Bajo la reacción, SO2 gaseoso más 2 de H2S gaseoso es igual a 3 de azufre más 2 de H2O. La oxidación del dióxido de azufre se lleva a cabo por catálisis heterogénea, mediante el denominado método de contacto por Phillips en 1870, en el que cabe distinguir tres etapas: depuración de los gases sulfurosos, oxidación catalítica del dióxido de azufre y absorción del trióxido de azufre formado. La depuración de los gases sulfurosos tiene por objeto eliminar posibles componentes que puedan dañar el catalizador y la humedad, por lo que se lavan con el propio ácido sulfúrico en una columna de secado, en la que se puede inyectar también aire para ajustar las necesidades estequiométricas de oxígeno requeridas por el dióxido de azufre, que se encuentra en concentraciones del 7 al 8% aproximadamente. El gas así pasa a ser tratado en la siguiente etapa. La oxidación catalítica del dióxido de azufre se lleva a cabo en un reactor de lecho fijo o un convertidor catalítico, utilizando catalizadores de sales de vanadio y potasio soportados sobre tierras de diatomeas o sílice, en forma de partículas cilíndricas o anulares. El proceso debe llevarse a cabo a una cierta temperatura, de aproximadamente unos 425 grados Celsius, para que la velocidad de reacción favorecida por el catalizador sea la adecuada. Sin embargo, el carácter exotérmico de la reacción haría que se elevase la temperatura de la reacción, lo que disminuiría la conversión, ya que su valor de equilibrio disminuye con la temperatura. Por este motivo, será necesario enfriar los reactivos, lo que se consigue operando en etapas catalíticas adiabáticas, enfriando los gases al pasar de una etapa a otra. En la primera etapa la temperatura es alta y la conversión es rápida pero incompleta. En la siguiente se completa la transformación a menor temperatura pero más lentamente. Las mejores tecnologías en este proceso han conseguido conversiones superiores al 99.5%, por lo cual se puede notar que son resultados muy favorables. Y el gas que abandona el convertidor se enfría hasta unos 200 grados Celsius antes de pasar a la etapa de absorción. La absorción del trióxido de azufre formando se lleva a cabo mediante una corriente de ácido sulfúrico concentrado al 98.5%, a una temperatura de entre 70 y 80 grados Celsius en columnas de relleno. Si se utilizaran concentraciones inferiores de ácido, aparecerían nieblas debido a la reacción del trióxido con el agua, mientras que si la concentración de ácido se mantiene alta no se absorbería todo el trióxido gaseoso. La disolución del trióxido de azufre en ácido sulfúrico, que es la disolución del SO3 en H2SO4 en cualquier proporción o ácido sulfúrico fumante, contiene un 20% de trióxido de azufre, por lo que posteriormente se diluye con ácido diluido o con agua y se enfría para obtener el ácido sulfúrico comercial.
Esta es una reacción en la cual los reactantes y el catalizador no están en la misma fase. Es una reacción heterogénea. Este tipo de catalizadores generalmente producen una superficie donde las sustancias pueden reaccionar. Estos catalizadores funcionan absorbiendo alguno de los reactantes, debilitando el enlace en cuestión hasta el punto en que el otro reactante rompe dicho enlace. La absorción es la adherencia de una sustancia a la superficie de otra. Lo podemos ver también en la imagen de la siguiente diapositiva. Podemos ver entonces en la imagen inferior derecha cómo sería el proceso de absorción y sobre todo el proceso de conversión del azufre. Tenemos entonces para el catalizador, donde se consiguió que hay publicaciones donde se menciona que se espera que el pentóxido de vanadio catalice la oxidación de SO2. Esto es debido a la presencia de vanadio en un gran número de procesos industriales donde este elemento cataliza la reacción, siendo el más importante el proceso de producción de ácido sulfúrico, el cual utiliza un catalizador de vanadio soportado en sílice para la oxidación de SO2 a SO3. Aunque el catalizador no es solo vanadio, se le añaden elementos alcalinos para reducir la temperatura de trabajo y conseguir mayor reactividad, como potasio, sodio y cesio, normalmente en forma de sulfatos u óxidos. Bajo condiciones de reacción, es decir, unos 400 o 600 grados Celsius aproximadamente, la fase activa del catalizador está como una fina capa de sales fundidas en la sílice. Durante el proceso de activación del catalizador, este toma grandes cantidades de trióxido de azufre, formándose sulfatos alcalinos y pirosulfatos en fase líquida, y gracias a estos, las sales de vanadio fundirán antes. Se ha comprobado que la fase activa en el catalizador es una mezcla de sales fundidas. Investigadores estudiaron la influencia de sodio, potasio, rubidio y cesio y consideraron que el sodio era el peor activador para el catalizador, ya que tomaba menos trióxido de azufre, del que corresponde a los pirosulfatos normales, lo cual no es beneficioso para reducir el punto de fusión y la viscosidad de las sales fundidas que se forman. Podemos ver también entonces una imagen alusiva de lo que sería dicho proceso, bajo el punto de fusión de los diferentes elementos tomados en forma de sales para el proceso de catalizador. Tenemos entonces que en la figura se muestra de manera esquemática la transformación del catalizador. Tenemos un catalizador de vanadio en sílice, donde en este caso se impregna con una sal de cesio, se calcina con oxígeno a 500 grados Celsius y se activa con con, disculpen, con una mezcla de SO2 sobre O2. El esquema que se muestra en la figura ilustra la estructura molecular de las especies más importantes. En años recientes, los catalizadores de vanadio soportados han encontrado un amplio mercado: oxidación selectiva de sileno a anhídrido fálico, oxidación de aromáticos alcalinos, reducción catalítica selectiva de monóxidos con ácido nítrico y controlar la oxidación de SO2 a SO3 durante SCR. Pasamos ahora con el último punto, que sería catálisis en el control de la contaminación ambiental. La catálisis ambiental se refiere a las tecnologías catalíticas que permiten la reducción de emisiones de compuestos que no son aceptables ambientalmente. Se busca aportar en la solución de problemas relacionados con el control de emisiones de contaminantes como monóxidos, dióxido de carbono, compuestos azufres, organoclorados y compuestos orgánicos volátiles. La catálisis ambiental también busca aplicar tecnologías catalíticas para la minimización de residuos y nuevas rutas para la obtención de productos valiosos sin la formación de contaminantes, así como para procesos que sean más eficientes energéticamente. Para ello, se diseña, sintetiza, caracteriza y evalúa catalizadores con los que se minimicen o eliminen los impactos negativos de los procesos sobre el ambiente y propone procesos amigables con el ambiente que permitan la obtención de productos de alto valor agregado para la industria de la química fina y farmacéutica a partir de recursos naturales renovables. Generalmente, las investigaciones se enfocan en 4 centros de atención. Primero es tratamiento de trazas de compuestos organoclorados, donde se proponen procesos catalíticos para convertir compuestos organoclorados en sustancias menos contaminantes. El segundo sería estrategias de mejoramiento energético y ambiental de procesos, donde se estudia el efecto de la integración de etapas de reacción y separación en procesos de interés industrial y o ambiental. El tercero sería
fijación de gases de efecto invernadero y control de contaminación del aire, donde se desarrollan procesos en los que, bajo condiciones moderadas de operación, se eliminen contaminantes nocivos a los seres vivos y responsables del deterioro de la calidad del ambiente, y o donde se utiliza el CO2 en la síntesis de productos químicos que satisfagan la necesidad nacional. Por último, la valorización de aceites esenciales, donde se utilizan catalizadores heterogéneos y homogéneos inmovilizados para la obtención de productos de química fina mediante rutas ambientales. Los catalizadores se definen como compuestos que aumentan la velocidad de las reacciones químicas, pero que no se consumen en el transcurso de las mismas. Desde entonces y hasta nuestros días, los procesos catalíticos han adquirido una gran importancia tanto en el ámbito de la industria química como en otro tipo de aplicaciones tales como las medioambientales. Los procesos catalíticos, en función de la fase en la que se encuentra el catalizador en relación con los reactivos y los productos, se pueden clasificar en homogéneos y heterogéneos. Los catalizadores homogéneos suelen ser especies en disolución, sean líquidos o gases, encontrándose entre los más importantes los catalizadores ácido-base y los de óxido-reducción, especies como el ion hidrógeno, el ion hidroxilo, el ion hierro más 2 en disolución acuosa o dióxido de nitrógeno en fase gas han sido utilizadas como catalizadores homogéneos. Los catalizadores heterogéneos, en cambio, son normalmente sólidos, en cuya superficie tienen lugar las reacciones químicas entre las especies líquidas y o gaseosas, lo que hace que la superficie de la interfase sólido-fluido tenga una gran importancia en estos procesos. Los catalizadores heterogéneos son mucho más usados en la industria química que los homogéneos. Así, más del 95% de los procesos catalíticos industriales son heterogéneos, con las implicaciones de producción y económicas que esto conlleva. Estos catalizadores han encontrado, en las últimas décadas, un campo de aplicación de gran importancia en procesos y tecnologías relacionadas con el medio ambiente, bien sea para mejorar los sistemas de producción ya existentes, reduciendo la producción de especies contaminantes o para evitar la contaminación de los efluentes de instalaciones o procesos antes de que estos sean emitidos de manera definitiva. Las aplicaciones de la catálisis al medio ambiente se pueden dividir en dos bloques, atendiendo a la fase en la que se encuentra disuelto el contaminante, gaseosa, que es la fuente contaminante, puede estar fija y móvil, y líquida, que es aplicado principalmente al tratamiento de aguas. Así, por ejemplo, han adquirido especial importancia los catalizadores utilizados para reducir contaminantes atmosféricos en efluentes gaseosos en sistemas de combustión para la generación de energía como fuente fija y en los gases de escape de los vehículos como fuentes móviles, que es el famoso catalizador que se implementa en los automóviles, o los sistemas catalíticos para la oxidación de contaminantes refractarios en aguas industriales. Pasamos entonces a catalizadores para aplicaciones medioambientales, donde tenemos posteriormente el tratamiento de aguas. Y dice, los procesos catalíticos y de oxidación avanzada se pueden aplicar a contaminantes refractarios. Se trata de compuestos que son bastante resistentes a otros tipos de tratamientos. Entre ellos se encuentran los compuestos amoniacales, procedentes de las industrias de los fertilizantes, explosivos y fármacos, los cianuros, procedentes de metalurgia y la síntesis orgánica, los hidrocarburos halogenados de las industrias de pesticidas, disolventes, polímeros y productos de limpieza y secado, los surfactantes de la industria de los detergentes, de la metalurgia, de procesos como lavado y flotación de procesos extractivos, y los fenoles, de la producción de resinas fenólicas, nylon, fibras, pirogenación y gasificación del carbón y la industria petroquímica. Entre los procesos de tratamiento de aguas residuales con contaminantes refractarios, alta DQO refractaria y baja DBO, destacan los procesos de oxidación avanzada que se usan como agentes oxidantes radicales, como bien sería el ion hidroxilo u oxígeno molecular, con o sin catalizador. Los procesos de oxidación avanzada, denominados POA, que usan como oxidante los radicales hidroxilo, son aquellos en los que estos radicales se forman en el transcurso de la reacción a partir de otros precursores. La ventaja que presenta el uso de estos radicales es su alta capacidad oxidante, más del doble que la del O2 y la del Cl2, y casi una vez la media de la del ozono. La producción de radicales hidroxilo y su capacidad oxidante se pueden ver potenciadas por la presencia de luz ultravioleta, así que tienen procesos
fotoquímicos o no fotoquímicos, según intervenga la luz ultravioleta o no. Los procesos no fotoquímicos son aquellos en los que los radicales hidroxilos se forman únicamente por la participación de reactivos químicos, por ejemplo, ozono en presencia de medio básico, ozono en presencia de peróxido de hidrógeno, reactivo de Fenton que oxida la materia orgánica con peróxido de hidrógeno catalizada con hierro metálico o sales de hierro. Y en cuanto a los procesos fotoquímicos, son aquellos en los que los radicales hidroxilo u otras especies oxidantes se generan y se ven potenciadas por la luz ultravioleta. Por ejemplo, la reacción de oxidación con ozono y luz ultravioleta, el peróxido de hidrógeno con luz ultravioleta, el ozono, peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta, o el proceso fotofentón en el que interviene el peróxido de hidrógeno en presencia de sales de hierro y luz ultravioleta. Tenemos entonces los procesos de oxidación avanzada que utilizan oxígeno molecular como agente oxidante. Se denomina oxidación húmeda, o WAO por sus siglas, a aquellos procesos de oxidación de materia orgánica que tienen lugar en presencia de agua líquida y en condiciones de temperatura y presión por debajo de las críticas del agua, temperaturas entre 100 y 350 grados Celsius respectivamente, y presiones entre 5 y 200 atmósferas. Estos procesos de oxidación húmeda pueden darse en presencia de catalizadores o no. El empleo de catalizadores permite reducir las condiciones de operación, disminuyendo costes y tiempos de operación, al tiempo que aumentan la velocidad de reacción. El uso de catalizadores adecuados consigue el aumento del grado de conversión y de la mineralización de la corriente alimentada, facilitando el tratamiento posterior de la misma. La oxidación húmeda catalítica surge como solución a los inconvenientes presentados en el proceso sin catalizar, fundamentalmente los costes de inversión derivados del uso de materiales capaces de aguantar la corrosión por el uso de altas presiones y temperaturas, y el medio ácido que se produce a medida que avanza la reacción. Los principales agentes activos para preparar catalizadores heterogéneos para procesos de catálisis activa oxigenada se pueden clasificar en dos categorías: metales nobles, plata, paladio, rubidio, etc., y óxidos metálicos, como serían el óxido de cobre, el trióxido de cromo, el óxido de níquel, el trióxido de hierro o el óxido de zinc. Como soporte se suele utilizar trióxido de aluminio, zeolitas, etc. Actualmente se están usando carbones activos como soporte y como catalizador por sí solo. Las mezclas de óxidos metálicos presentan normalmente mayor actividad que los mismos óxidos por separado. El principal problema que presentan los catalizadores basados en metales de transición, es especial los de cobre, es la estabilidad. El medio ácido generado por la aparición de ácidos carboxílicos de cadena corta como productos finales de la reacción y la temperatura a la que tiene lugar la oxidación húmeda catalítica provocan la dilución de la fase activa por lixiviación. La catálisis heterogénea puede pasar a homogénea si hay una importante lixiviación del metal. Seguimos entonces con sistemas catalíticos de las fuentes estacionarias. La reducción catalítica de monóxidos. Las plantas térmicas de generación de energía y las plantas de producción de ácido nítrico constituyen las principales fuentes estacionarias de emisión de óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno que se forman durante la combustión en las plantas de generación de energía son principalmente óxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, constituyendo el primero más del 90% del total de los óxidos de nitrógeno. En el caso de las plantas de producción de ácido nítrico, la relación entre óxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno en los gases de salida es aproximadamente la unidad. El óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno, que normalmente se agrupan bajo la fórmula genérica NOx, reaccionan con el oxígeno y la humedad presentes en la atmósfera para formar ácido nítrico, principal componente, junto al ácido sulfúrico de la lluvia ácida. Participan además en la generación de ozono y compuestos altamente oxidantes en las capas bajas de la atmósfera, que es a lo que se denomina el smog fotoquímico, a través de reacciones fotoquímicas con diversos hidrocarburos. El óxido de nitrógeno de los gases de combustión de las centrales térmicas se genera principalmente como consecuencia de la oxidación del nitrógeno molecular suministrado con el aire de combustión, a través de un mecanismo descrito por Čeldovich para la formación de óxido de nitrógeno térmico. Este proceso comienza a producirse a temperaturas cercanas de unos 1300 grados Celsius, aumentando la velocidad de reacción notablemente con la temperatura. El grado de conversión depende, asimismo,
de la concentración de oxígeno atómico que se produce en esas condiciones en las que ya, en esas condiciones en la llama y del tiempo de residencia. A pesar de que determinadas modificaciones de los parámetros de diseño de los sistemas de combustión que afectan a la formación de óxidos de nitrógeno pueden reducir sensiblemente las emisiones de estos mismos gases, los requisitos legales impuestos en la actualidad por los países desarrollados hacen necesario la reducción de óxidos de nitrógeno de los gases de combustión. Debido a su bajo coste relativo y a su alta eficiencia en las condiciones en las que operan, que son grandes caudales de gases y concentraciones de óxido de nitrógeno extremadamente bajas, los sistemas catalíticos heterogéneos son los más utilizados para la reducción de óxidos de nitrógeno en los gases de combustión. La reducción catalítica selectiva, denominada RCS, con diversos agentes reductores como metano, monóxido de carbono, hidrógeno molecular y ácido nítrico, representa en la actualidad el método de mayor desarrollo industrial para la eliminación de óxidos de nitrógeno en centrales térmicas y en plantas de producción de ácido nítrico. Esta tecnología se aplica también actualmente en la incineración de residuos y en turbinas de gas. En el proceso se produce la reducción selectiva de óxido de nitrógeno en presencia de un catalizador heterogéneo, obteniéndose nitrógeno molecular y agua como productos de reacción. El amoníaco presenta una elevada actividad como reductor, y opuestamente a lo que ocurre con otros agentes reductores como monóxido de carbono, hidrógeno molecular y metano, la presencia de oxígeno aumenta la velocidad de reacción. Existen diversos sistemas catalíticos con diferente composición química que operan en rangos de temperatura muy distintos. El catalizador de plata presenta actividad para reducción selectiva de óxidos de nitrógeno a bajas temperaturas, en un rango de entre 175 y 225 grados Celsius. Este rango tan estrecho de temperatura hace que este sistema catalítico se considere inviable económicamente, debido a la complejidad en los sistemas para el control de la temperatura. Los sistemas catalíticos basados en vanadio operan a mayor temperatura y su selectividad para la reducción de óxidos de nitrógeno se mantiene en un rango más amplio de temperatura, de entre aproximadamente 300 y 450 grados Celsius. El óxido de vanadio soportado sobre óxido de titanio constituye el sistema catalítico de mayor uso para los sistemas, especialmente en las centrales térmicas. Un catalizador típico, de actividad relativamente alta, presenta aproximadamente un 7% en peso de vanadio sobre una mezcla de anatasa, la forma cristalina del óxido de titanio de mayor área superficial, y de rutilo, de baja superficie específica. Para un catalizador de vanadio típico, la temperatura de operación y la relación molar de ácido nítrico sobre óxido de nitrógeno de alimentación al proceso son los parámetros de diseño más importantes. El rendimiento de eliminación de óxidos de nitrógeno aumenta al hacerlo en esta relación. Los valores típicos se sitúan entre 0.6 y 0.9 moles de ácido nítrico alimentados por cada mol de óxido de nitrógeno, para los que se obtienen rendimientos de eliminación de entre el 60 y 90% respectivamente, dejando de 1 a 5 partes por millón de ácido nítrico sin reaccionar. La temperatura de operación óptima del catalizador se sitúa en el rango de los 300 a 400 grados Celsius. Pasamos ahora a sistemas catalíticos en las fuentes móviles, que son los motores a gasolina. El tráfico rodado constituye una de las mayores fuentes de emisión de monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos y materia particulada carbonosa inquemados y de óxidos de nitrógeno. No obstante, atendiendo al tipo de motor utilizado, la distribución de contaminantes en los gases de combustión presenta una clara diferencia. Así, los motores de gasolina que operan con una relación másica de aire-combustible cercana a la estequiométrica y una relativamente alta temperatura, producen una mayor emisión de monóxido de carbono e hidrocarburos inquemados, así como también de óxidos de nitrógeno que los motores diésel. Estos últimos operan con una relación aire-combustible muy por encima de la estequiométrica y, debido a la compresión, alcanzan una menor temperatura, produciendo una mayor eficiencia en la combustión, con la consiguiente reducción en el consumo de combustible y las emisiones de monóxido de carbono, hidrocarburos inquemados y de óxidos de nitrógeno. El diseño del proceso de combustión en estos vehículos, sin embargo, produce niveles elevados de emisión de materia particulada. Se han desarrollado diferentes tecnologías catalíticas para el control de los principales contaminantes atmosféricos de los gases de combustión de los motores de gasolina, monóxido de carbono, hidrocarburos inquemados, así también como de óxidos de nitrógeno. La primera de ellas fue el convertidor catalítico de oxidación, en el que se utiliza un catalizador diseñado para promover la combustión del monóxido de carbono y los hidrocarburos inquemados,
Para asegurar una atmósfera oxidante en el gas de entrada al catalizador se añade aire secundario al sistema. Independientemente de las condiciones de operación del motor, estos convertidores utilizan como fase activo una mezcla de plata y paladio y operan en el intervalo de temperatura de 250 a 600 grados Celsius, con velocidades espaciales que varían desde las 10.000 hasta las 100.000 horas a la -1. La tecnología que más se utiliza para el control de las emisiones gaseosas de los vehículos de gasolina es el convertidor catalítico de 3 vías, que permite eliminar simultáneamente los 3 contaminantes gaseosos, que serían los hidrocarburos inquemados, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, en un único catalizador. Para que esta tecnología funcione, el motor debe operar siempre con una relación aire-combustible cercana a la estequiométrica. De esta manera, el catalizador utiliza los contaminantes reductores para así reducir también los óxidos de nitrógeno a nitrógeno molecular, oxidándose estos a CO2 y vapor de agua. Existe una ventana de operación de la relación aire-combustible muy estrecha para mantener niveles de conversión de 80% para estos contaminantes. Por lo tanto, el factor clave en esta tecnología es un sistema de control de oxígeno en los gases de combustión de ciclo cerrado que se consigue mediante un sensor de oxígeno muy sofisticado colocado inmediatamente antes del catalizador. Mantener esta relación cercana a la estequiométrica para cualquier perturbación que pueda producirse en el motor. La nueva regulación medioambiental está poniendo mucho énfasis en la reducción de los hidrocarburos de los gases de combustión de los vehículos de gasolina. La mayoría de los hidrocarburos, entre un 60-80% total del emitido, se producen durante el arranque en frío, en los 2 primeros minutos de operación de un vehículo. En estos primeros minutos de operación, el catalizador no ha adquirido la temperatura óptima y, por lo tanto, no puede eliminar gran cantidad de los contaminantes gaseosos que lo atraviesan, principalmente de hidrocarburos. Se está abordando entonces nuevas tecnologías para poder evitar la emisión de hidrocarburos en los primeros minutos de operación, como catalizadores soportados en monolitos metálicos y calentados eléctricamente, así como trampas de hidrocarburos o catalizadores calentados químicamente. Esperamos entonces que la exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias.